Hola chicas, ¿cómo están? Les mando un besote y estoy aquí en mi baño porque estoy haciendo quiero hacer este video muy rápidamente porque, ¿cómo te les puedo decir? Eh, yo sé que a lo mejor no me pagan ya por hacer estos videos aquí en YouTube, pero me voy a limpiar un poquito la cámara, ¿ok? Porque siento que está, ahí está. Como antes que YouTube pues me pagaba y todo, pero sé que muchas personas que me siguen de aquí de años se preocupan por mí. Cuando estuve casada, cuando era ama de casa, ustedes fueron parte de mucha ayuda para mí. Este canal, esta red social fue parte de mí por muchos años, de que mis hijos estuvieron chicos. Fue una distracción para mí porque pues yo estuve casada con un soldado. Él venía cada 7 meses, cada año a verme. Y bueno, muchos saben mi historia y muchas no. No quiero entrar en detalles, pero como miraron en el título, no cometan ese mismo error que yo hice, chicas. Muchas veces por ceder siempre y por ser buenas personas nos pasan estas cosas. En esta ocasión yo solamente quise pensar en los sentimientos de mi hijo y no ser una persona egoísta, de no dejarlo ir a disfrutar, de convivir, de estar, y porque era el derecho de mi hijo y porque él me lo pedía y porque es algo que él deseaba, de estar y convivir con su papá. ¿Ok? Que es algo que yo no lo puedo quitar y que yo jamás se lo voy a quitar a mi hijo. Si anteriormente no lo hice, fue por lo mismo y por el temor de que pasara lo que sucedió ahora que mi hijo estuvo allá. ¿Ok? Mi hijo nunca le voy a quitar el que quiera y que ame a su papá, porque es algo que yo le inculqué, es algo que yo le sembré. Porque si yo hubiera sido otro tipo de madre, si yo hubiera sido el tipo de madre egoísta, le hubiera sembrado odio a mi hijo, le hubiera sembrado que su papá no era una buena persona. Sin embargo, yo siempre le recalqué a mi hijo el amor que debía de sentir por su papá. A lo que voy con todo esto, chicas, es de que muchas veces como mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y obviamente que siempre vamos a querer, bueno, al menos yo hablo por mí, ok, no hablo por todas las mamás del mundo, porque así como hay mamás buenas, hay mamás, con el perdón de la palabra, ojetes, malas madres, y que no tienen corazón para ser mamás, que no vinieron a este mundo para ser mamás y que son mamás por alguna razón, que Dios lo quiso, y no somos nadie para decir que somos perfectas, ¿ok? Pero me considero que lo poco que he vivido y con todo lo que ha pasado en mi vida, siempre traté de hacer lo mejor por mis hijos, siempre. Obviamente con errores como todas madres, con defectos como todas madres, porque nadie sabemos si nacemos aprendiendo a ser mamás, no nacemos con un instructivo, pero a lo largo de mi tiempo, desde mis 14 años que fui mamá, a mi hija traté de darle lo mejor que pude, aún siendo una niña. A pesar de que yo era una niña, a pesar de que estaba sola, sin padre, sin madre, sin ayuda de nadie, a pesar de todo eso, traté de siempre darle lo mejor a mi hija. Y nadie puede venir a decirles que mi hija durmió en la calle, que mi hija andaba mal vestida. Jamás, jamás. Porque yo mi primer carro lo tuve a los 15 años y siempre salí adelante yo sola desde mis 14 años por mi hija. Como se los vuelvo y se los reitero, con defectos y con fallas en el camino, porque así me tocó y porque así somos las que somos mamás chicas y jóvenes. Muchas de 14 años ni siquiera quieren a sus hijos, abandonan a sus hijos. Yo luché y traté de darle lo mejor a mi hija. En el camino me equivoqué mucho, pero aún así mi hija nunca le faltó un techo, nunca durmió en la calle, nunca le faltó comida, porque donde busqué que me la cuidaran y donde estaba mi hija, siempre buscaba lo mejor para ella. Y lo mismo con mi hijo, ¿ok? Me dediqué a mis hijos desde los 19 años en adelante, que fue cuando conocí al papá de mi hijo. Me separé de él en el 2020. Casi 2019, casi para 2020 ya andábamos mal, ¿ok? Porque le encontré una infidelidad, porque me mandaron fotos de él con otra persona, ¿ok? Si no, yo hubiera seguido con él toda mi vida, ¿ok? Si lo dejé fue por esa razón. Y en ese transcurso llegó una persona a la cual llenó ese vacío que estaba en mi corazón y yo pensé que amaba a esa persona, pero no era amor, era llenar ese vacío. Y aún así, esa persona ahorita, aunque no somos pareja, sigue a mi lado, me quiere y siempre me dice voy a estar contigo, y ustedes lo conocieron y se llama Perro. Que siempre ha estado conmigo y nunca me ha abandonado, a pesar de que yo me separé de él hace poco, a pesar de todo, porque sabe la mujer que soy, sabe y conoció la parte de mí, que siempre le hablé que las cosas como eran y las cosas reales como yo soy. Por algo sigue a mi lado, por algo sigue conmigo. A lo que voy ahora, chicas, el año pasado yo dejé ir a mi hijo con su papá.
Permití que mi hijo fuera y conviviera a Estados Unidos con su papá. Le firmé un documento al papá de mi hijo pensando que él iba a separar nuestras diferencias como adultos y como padres y que se iba a enfocar en el bienestar de nuestro hijo, porque así debe de ser. Cuando se separan dos parejas y hay hijos, lo de nosotros tiene que ser muy aparte. Lo que importa es la felicidad, la paz, la tranquilidad de nuestro hijo, nuestro amor, porque es lo que nos debe de importar. Si yo hubiera sido otra mujer, chicas, él ya me estaba dando manutención por la ley. Ya la ley se lo estaba pidiendo porque nos divorciamos y porque ya le estaba exigiendo a la ley que me diera manutención. ¿Ustedes creen que si yo hubiera sido una persona mala, una madre interesada, o que si me importara nada más el dinero, yo jamás hubiera permitido que mi hijo se fuera a Estados Unidos? Yo ya estaba recibiendo dinero por parte de él. ¿Qué me costaba decir, no, se queda conmigo y me vas a dar dinero? Pero no, yo escuché el corazón de mi hijo y puse primero a mi hijo antes que mi dolor. Porque como madre saben lo que es separarse de un hijo cuando ha estado toda tu vida contigo. Y sufrí mucho, chicas, y le lloré mucho. Y yo le hablaba llorando al papá de mi hijo y él me miró sufrir y le valía. Lo que hacía, castigar a mi hijo por no hablando conmigo una semana, quitarle el teléfono a mi hijo para que no hablara conmigo. No podía hablar con mi hijo porque estaba comiendo. No podía hablar con mi hijo porque ya se iba a dormir. No podía hablar con mi hijo porque se iba a bañar. Miles de cosas de una persona egoísta que no pensó en los sentimientos de nuestro hijo. Y eso es lo que a mí más me dolió. No que fuera así conmigo, porque él tiene coraje conmigo, porque él no puede superarme a mí. Y no lo digo como, ay, me enorgullezco, no. Lo digo porque quiero que les entre en la cabeza a los hombres y a las mujeres. Separen los sentimientos, la rabia que tienen con sus parejas y enfóquense en el amor, la paz y tranquilidad de sus hijos. Si amas a esa mujer y te falló y la odias, a ella, pero no a tu hijo. Igual tú, mujer, si ese hombre te engañó, te fue infiel, que te valga. Tus hijos están primero y lo que ellos quieren es tener a su papá y a su mamá tranquilos, en paz. Algo que siempre le dije a Ethan es, mis problemas con tu papá, el coraje que yo le tenga a tu papá es a tu papá. Tú eres nuestro hijo, tú eres mi hijo, y si tú quieres ir y convivir con tu papá y estar allá, papi, yo te dejo. Yo te dejo que vayas. Y lo hice, chicas. Y hago este video porque yo no sé qué vaya a pasar con mi hijo. Yo ahorita estoy disfrutando a mi hijo no quiere regresar a Estados Unidos. Y el hecho de que no quiera regresar a Estados Unidos no es que no quiera a su papá. Es que no fue feliz estando en Estados Unidos. No fue feliz, no tuvo paz, no tuvo tranquilidad estando con su papá. Y yo creo que si él hubiera tenido eso, mi hijo desearía, anhelaría regresar allá. Y no lo quiere. ¿Y saben qué es lo más egoísta por parte de su papá? Haberle comprado un PlayStation 5 cuando él sabe que mi hijo ama los videojuegos. Él sabe que yo batallé mucho económicamente. Gracias a Dios ahorita tengo economía para darle a mi hijo más de lo que el año pasado y el antepasado no podía darle. Bendito es a Dios que me he esforzado y que en mi camino he encontrado ángeles preciosos que me han apoyado. Pero qué egoísta aparte de él que le compró un PlayStation 5, un iPhone 15, un patín eléctrico. ¿Y saben qué le dijo a mi hijo? Si los quieres, aquí van a estar cuando vuelvas. Si te quieres quedar con tu mamá, no te los vas a llevar. Díganme ustedes, coméntenme aquí abajo si yo estoy mal y pensar que esa persona no es un padre. Porque un padre no manipula a sus hijos con cosas materiales. Y quiero que les entre en la cabeza, que compartan este video o que me den su opinión si yo estoy mal. Porque sé que no estoy mal, chicas y chicos. No hagan eso. Aquí lo que importa es el amor que le tienen a sus hijos. Separen eso, maduren. Separen el odio, el coraje, el rencor de aquí y enfóquense en el amor de sus hijos. Es el único consejo que les puedo dar, en verdad. Los hijos son para amarlos, no para... Y se los digo muy en verdad. Prioricen la paz mental de sus hijos. Prioricen la tranquilidad de sus hijos. A lo mejor yo con mi hija no fui la mejor mamá porque no tenía esa experiencia de tener un adolescente. Y mi hija pasó muchas cosas, chicas, en verdad, en su adolescencia. Y yo estaba pasando por una depresión, por una frustración en mi relación. Porque mientras mi hija era una adolescente, yo estaba pasando una infidelidad. Bueno, pasé como 3. Y mientras mi hija era una adolescente, yo estaba preocupada por mi matrimonio y mi hija preocupada por su adolescencia. Y me enfoqué más en mi matrimonio, en lo que yo estaba pasando, que en ver lo que mi hija estaba sufriendo. Y en esta ocasión no quise ni quiero cometer ese error con mi hijo, ¿ok? Porque la vida es para eso, para aprender.
para aprender a no cometer las mismas cosas, chicas. Ahora, hago este video porque sé que muchas me siguen de muchos años, sé que muchas me quieren y que muchas me aprecian al igual que hombres, sé que muchos me aprecian, me quieren, tienen un cariño por mí. Ahorita mi hijo está conmigo, no sé qué vaya a pasar, estoy tranquila porque sé que soy una buena mamá, estoy tranquila porque sé quién soy. Me estanqué mucho con esta persona, pero yo soy esto que ustedes ven. Esta guerrera, esta trabajadora, esta luchadora soy yo. Y sé que el coraje que más le da al padre de mi hijo es eso, verme echarle ganas, pero yo así soy, chicas. Yo antes de conocer a él, yo a mis 15 años tuve mi primer carro. Cuando él me conoció yo tenía mis 2 carros, cuando él me conoció yo tenía mis cosas en mi departamento. Él a mí no me amuebló nada, yo siempre tuve mis cosas y me conoció como siendo una trabajadora por mí misma. Por estar con esta persona dejé muchas cosas, dejé casi 10 años de mi vida perdidos por pensar que iba a ser una vida, una familia con esta persona, cuando él se la vivía de cama en cama, de mujer en mujer. ¿Ok? Y toco este tema porque puede haber mujeres como yo en esta misma situación. Y lo único que les voy a decir y lo único que les voy a priorizar es en verdad, que tomen siempre en cuenta la estabilidad emocional de sus hijos. En verdad. Si ustedes saben que que el papá de los hijos es un hombre mujeriego. Miren, yo tuve la experiencia de que él ya tenía 2 hijos. Él ya había sido casado una vez. ¿Me explico? Yo apenas acababa de cumplir 20 años. Tenía 19 años cuando lo conocí, acaba de cumplir 20 años. Él tenía 32 años ya ha vivido, ya había estado casado, ya había estado divorciado. Y volvió a cometer los mismos errores que en su primer matrimonio, los mismos errores conmigo y hasta con sus hijos. Hablar mal de la mamá de sus hijos, que es lo que hizo con mi hijo. ¿Me explico? Hacer cosas con sus parejas y que no eran sus parejas, y es lo mismo que hizo con mi hijo. ¿Ok? Mi hijo vio cosas que jamás vio conmigo. Yo siempre cuidé esa parte de mi hijo. Siempre cuidé esa parte de mi hijo. Todo el tiempo. Y allá fue y descubrió y vio. ¿Me explico? Y lo peor del caso es ver a tu padre con otra persona que no es ni siquiera la pareja con la que tu papá está viviendo y conviviendo. Es un trauma psicológico para los hijos. Es un trauma para los hijos. Y eso me duele en el alma, me duele que mi hijo, claro que mi hijo lo iba a ver en algún momento, y muchos amigos y amigas me dicen, ay güey, es que los niños de ahora no, pues me perdona, sí, mi hijo será un poquillo mal hablado, será travieso, será lo que tú quieras, pero en ese aspecto él estaba su mente limpia, su mente cuidada. Y me duele bastante porque solamente yo miré cómo mi hijo me expresó y me dijo esa situación. Por eso es que ahora yo estoy llevando a mi hijo a terapia. Lo estoy llevando porque yo no tengo el control. Porque yo sé y soy consciente que no estoy capaz ni estoy capacitada para entender esa parte de mi hijo. Y me siento no al 100% madura, pero me siento tan en el punto de mi vida con una madurez de decir, mi hijo necesita ayuda y yo no se la puedo dar. Se la pueden dar especialistas en eso. Y si alguna vez en mi pasado dije que no creía en eso, claro, era una persona inmadura. Y en esta vida y en este mundo venimos a evolucionar, no a quedarnos en el mismo lugar. En un tiempo pasado no creía en psicólogos, en un tiempo pasado decía que no servía eso porque era una ignorante. Y sí, lo acepto, porque siempre les he dicho a lo largo de mi vida y que me conocen que me gusta aceptar cuando tengo errores. Y sí tuve ese error. Pero hoy en día, a mis 35, casi 36 años, sé y admito y acepto que yo no puedo llevar ese control de mi hijo. Pero sé quién es, y si tengo la economía y para aportarle esa educación a mi hijo lo voy a hacer, y si tengo que chingarme trabajando para dárselo lo voy a hacer. Y quiero que entiendan eso, chicas, mamás. Si ustedes no son felices en una relación, no se queden ahí porque quiero que mis hijos me vean en una familia. No lo hagan. Yo le agradezco a la madre, a la abuelita de mi hijo por parte de su papá que me abrió los ojos. Ella no se da cuenta la gran ayuda que me hizo al decirme
y al contarme la vida que vivió con su pareja. Y otra cosa, y se los dije hace mucho, no prioricen eso. No le demuestren a sus hijos varones que una mujer puede perdonar cuernos una y otra vez, porque cuando ellos crezcan se lo van a hacer a su pareja una y otra vez. ¿Me explico? La familia de mi papá y de mi hijo están separados los hijos de la señora. Creo que excepto una pareja sigue junta y es la de la persona que hacía videos antes aquí. Y si yo les contara que a mí me han dicho que han visto a esa persona aquí en Tijuana, en lugares, en clubs aquí en Tijuana donde él frecuentaba con sus hermanos, está siendo cuerneada esta persona también. Porque ellos traen eso en la sangre. Lo traen porque la mamá se los dijo, se los decía y se lo dice la gente. Mi esposo me engañó con este, mi esposo me engañó con otra. Pero ahí sigue la señora y seguirá y va a seguir, yo creo que hasta el día que Dios se la lleve. Y malamente es una educación que le dio a sus hijos, que sus hijos ahora lo han hecho. Lo han hecho con sus parejas. ¿Me explico? Y yo no quise eso para mi hijo y no quiero eso para mi hijo. Por eso decidí en algún momento de mi vida separarme y no soportar más eso. Aunque yo quisiera todavía a la persona, dije, no quiero mirarme a los 50 años, a los 60 años destrozada, dolida, amargada, insultando a mi pareja por años por lo que me ha hecho, pero cuando yo lo he soportado, no, chicas, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Si ustedes ya no están bien con su pareja, sepárense, ustedes dos, pero los hijos nunca se separan del papá y de la mamá. Yo a mi hijo jamás le voy a decir que odia a su papá, que no lo quiera, no. Es su papá y lo va a querer siempre. Mi hijo lo quiere. Y él me dice, mami, yo quiero a mi papá. Pero yo no me sentí en paz, yo no me sentí feliz. Yo le decía que estaba bien porque yo quería que me regresara contigo. Yo le digo ahorita que no me quiero ir para allá porque quiero mi PlayStation. Quiero las cosas que él me compró. Y me da mucho coraje, chicas. Me da mucho coraje porque mi hijo llora y me dice, quiero mis cosas porque él me las compró. ¿Por qué no me las da si él me las compró? Porque no quiero estar con él. Qué egoísta de su parte ser así. En verdad que uno nunca sabe con quién se casa y con quién está hasta que te separas. Y a mí me duele haber elegido a esa persona como padre para mi hijo. Pero así fue. Y a lo mejor yo no lo elegí, Dios lo eligió, el universo, el mundo, mi destino. Pero me duele darme cuenta de la persona que es él con su hijo, no conmigo. A mí lo que él me hizo y lo que me lastimó, lo superé hace casi 4 años. Pero que sea así con su hijo, no lo hagan, por favor. No saben lo mal y lo psicológicamente que dañan a nuestros hijos. Si realmente son padres, no jueguen con los sentimientos de tu hijo con cosas materiales. Eso no es de un verdadero padre. Eso no lo hace un papá que ama a sus hijos. No lo hace un verdadero padre. Por eso se los digo y por eso quise hacer este video. Quise desahogarme como siempre lo hice aquí desde antes. Porque sé que muchas personas pasan por esto. Gracias por escucharme. Les mando un besote. Que Dios los bendiga a todos y a todos.